iniciar la, Vamos a iniciar la presente clase en torno a qué es el mal para el realismo filosófico. Para esto tenemos que recordar que el inmanentismo, a diferencia del realismo, no va a entender el mal de la misma manera que lo podría entender Aristóteles, Platón, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Porque ciertamente que en esta distinción entre realismo e inmanentismo, todo subyace en comprender lo que es una relación de presencia y distancia. Mientras que para el realismo hay una relación de presencia y distancia del hombre frente al mundo, frente a Dios, frente al prójimo, para el inmanentismo o todo se agota dentro de lo que es la pura presencia, que desembocaría finalmente en un monismo filosófico, o todo se agota en la pura distancia, que desembocaría en el nihilismo. En ambos casos hay una pérdida de la esencia como aquello que limita el acto de ser. En el monismo todo es, en el nihilismo nada es. Tanto cuando yo digo todo es en el monismo o cuando yo digo nada es en el inmanentismo, en ambas distinciones se pierde el concepto trascendental de esencia y por lo tanto se pierden los trascendentales propios del ente. Res, unum, aliquid, bonum, pulcrum iberum. Y esto es importante tener presente, porque cuando se aborda el problema del mal, alguien habrá escuchado quizás esta discusión por parte de imanentistas hacia realistas. Una discusión fundamental que va a ser no solo a qué es el mal, sino a qué es la libertad para el hombre. Alguien debería preguntarse ya no solo el mal físico respecto a la muerte o la enfermedad, ya no solo al mal metafísico en cuanto al no ser, sino al mal moral. ¿Por qué un ser humano no debería matar, robar, abusar, mentir, pudiéndolo hacer? ¿Por qué uno, en términos de Ulpiano, debería procurar el bien y evitar el mal, dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente, no dañar a nadie? La gran distinción va a ser entonces tratar de resolver esta visión inmanentista en torno al mal, que lamentablemente por la vorágine de Internet, donde nadie verifica, donde se toma por cierto lo que pueda provenir de un sitio tan mediocre como National Geographic, se ha atribuido esta frase de si hay un Dios todopoderoso que permite el mal, entonces quizás no tenga el poder para evitarlo, o quizás sea un Dios malo que permite el mal. Una frase atribuida a Epicuro cuando Epicuro, muy por el contrario, jamás llegaría a sostener tal tesis. Sin embargo, uno tiene que responder a la mediocridad de Internet que presentan esto como una especie de salvoconducto filosófico en inmanentismo. Lo que pueden ver aquí en pantalla. Este es el problema del mal. ¿Cómo entender desde el realismo un hombre que obra el mal y cómo tratar de explicar que eso que el hombre ha obrado es malo por sí, sin caer, sin caer en el proceso, en la justificación consecuencialista de Jeremy Bentham o la justificación utilitarista de John Stuart Mill, sin caer en el anillo de Giges como si se tratase del anillo del Señor de los Anillos, que uno se hace invisible. Si acaso no hubiese consecuencias, si acaso no hubiese una cárcel o un infierno, ¿por qué debería hacer el bien? Si no hubiese consecuencias algunas, como la infelicidad o el sufrimiento, ¿por qué no podría hacer el mal? Esta es la gran cuestión que intenta resolver el realismo. El gran conflicto de lo que es el mal en torno a la libertad del hombre. ¿Qué motivos llevan a que una persona que se incline espontáneamente por el realismo deba luchar contra esta tendencia natural que todos tenemos
en base a nuestros apetitos, a luchar contra esta tendencia hacia ciertos pecados, ciertas inclinaciones, ciertas tentaciones. ¿Quién de nosotros podría aventurarse a decir que jamás en su vida ha sufrido la más mínima tentación por algún mal? Ya simplemente sea romper un ayuno, ya simplemente sea ocultar la verdad para evitar algún momento de discordia. ¿En qué se basa este cambio de dirección de la vida por el cual habría que romper dolorosamente con aquello que pensamos que nos haría feliz en el momento? ¿Cuáles son las causas que han llevado a que hoy se deba discutir qué es el bien y qué es el mal y uno tener que justificarlo? Los temas del mal y la libertad poseen una importancia existencial para el hombre. Son un fundamento de la vida, de hecho. La discusión del mal y de la libertad aportan un dinamismo particular dentro de lo que es el debate filosófico. Y hay, y hay ciertamente una tensión entre el hombre que en libertad quiere obrar conforme sus pasiones y una noción que se halla en tensión respecto a lo que no debería hacer, viendo que la ética universal se basa principalmente en premisas negativas. No robarás, no mentirás, no abusarás, no asesinarás. Hay una restricción a la voluntad, mientras que el ser humano está dotado de una voluntad que para hacer debe ser libre y que para hacer debe ser orientada por una inteligencia, pero que a su vez el acto de conocer es un acto de la voluntad. La voluntad nace para ser libre y la voluntad busca su propio bien constantemente. Aún el ladrón que sale a robar, sabiendo con plena conciencia que el robo es malo, justifica su acción en su propia voluntad. Apetece aquello que va a sustraer. Por eso, este tipo de discusiones no se pueden abordar desde la simplicidad, desde calificativos fáciles. Hay cuestiones que deben ser entendidas en la complejidad propia del ser humano. Entonces, aquí es donde va a aparecer lo que muchos consideran que es el talón de Aquiles del realismo filosófico. Si alguien expone las ideas realistas, tal como lo intenta hacer Platón en sus diálogos, va a aparecer la alegoría del anillo de Giges. ¿Cómo explicar que hay que hacer el bien cuando uno podría hacer el mal sin consecuencias algunas? Porque si la respuesta es que se hace el bien para evitar la cárcel o el infierno, entonces el bien parece ser simplemente un derivado de las consecuencias. Ya no habría acciones buenas y malas. Ya el robar, el asesinar, el abusar, el mentir, no serían acciones malas en sí, sino que serían malas las consecuencias que padecería la gente, que si es descubierto robando, mintiendo, abusando o asesinando, o iría a la cárcel o iría al infierno. Pero más complejo resulta todavía el debate para un realista cuando debe tratar de interpretar una respuesta acorde a su premisa fundante, la existencia de un logos creador, ordenador y conservador. Tratar de poder comprender este gran misterio de un Dios que crea el cosmos, de un Dios que es omnisciente y omnipotente, de un Dios dotado de una sabiduría infinita, de un Dios amoroso, de un Dios que no puede dar lo que no tiene. Y este Dios tan perfecto crea un mundo donde la evidencia demuestra que en este mundo hay un mal. ¿Y qué es el mal entonces?
Ciertamente que aquí habrá un gran misterio a resolver. ¿Cómo puede ser que en un mundo creado por un Dios perfecto se hallen las imperfecciones propias del mal? Para muchos es incluso hasta ofensivo para la inteligencia hablar de un orden y una sabiduría cuando estamos en un planeta plagado de dolor y sufrimiento. Necesitaría que ustedes tan solo pudieran asomarse por sus ventanas y ver cuánto sufrimiento hay a su alrededor, cuántos niños necesitados, carentes de sus padres, cuántas personas que se encuentran en este momento padeciendo algún tipo de abuso, cuántos seres humanos privados injustamente de la libertad, cuántas personas de bien luchando contra una enfermedad terminal, mientras tantas personas que han promovido ideologías nefastas gozan de cuantos bienes terrenales pueda haber. Y aquí viene la discusión de fondo. Aun si Dios no es causante del mal, ¿por qué lo permite? Si Dios es bueno, se presupone que en esta voluntad no debería querer que haya mal. Y si Dios es omnipotente, se presupone que podría evitarlo. ¿Por qué entonces hay mal en el mundo? ¿Por qué Dios permite el mal? Es la respuesta que un realista debe dar. Esto es lo que falazmente se suele atribuir a Epicuro, aunque no haya constancia de dicha cita. Sobre esto es donde muchos ateos y muchos imanentistas se van a sostener que el bien no deja de ser una construcción social, más técnicamente, tratando de conjugar las enseñanzas de Wittgenstein, el primer gran lingüista, quien establece el giro lingüístico, para ser más preciso, en el siglo XX, o Derrida, que plantea la tesis de la deconstrucción, es que uno como realista debe poder responder. No es una respuesta fácil. Ciertamente que suele haber explicaciones poco profundas en este sentido, porque Dios lo ha permitido, porque Dios así lo quiso. ¿Es que Dios podría querer un mal acaso? Recuerdo una vez cuando en nuestra familia sufrimos una gran pérdida y en un momento de dolor, quizás en una inocencia, aunque ciertamente en una gran ignorancia, vino una persona y dijo, es lo que Dios ha querido. Siendo la muerte un mal, en cuanto a privación del bien debido, siendo que el mal es privación del bien debido porque opera sobre una privación en torno a un ente, hay una anomalía, anomos, hay una ruptura de la norma, como la enfermedad rompe con la estructura propia de la salud, siendo la muerte un mal, ¿podría Dios querer la muerte de un inocente? ¿Podría Dios querer el sufrimiento? ¿O es que acaso lo permite? Porque no es lo mismo el tolerar que el desear. No son preguntas simples de responder. La respuesta más pertinente podríamos quizás empezar a trabajarla desde lo que es la noción de la libertad. El amor es una expresión propia de la voluntad. Ama quien ejerce su voluntad. Para ejercer la voluntad, la persona debe ser libre. Para yo poder amar, debo ser libre. Libre en cuanto a la capacidad no solo de amar, sino de su contrario, el no amar. ¿Cómo distingo yo lo que es arte de no arte? Por la esencia propia de la obra. ¿Cómo distingo yo lo que es vida de muerte? Por la esencia propia del ente. ¿Cómo distingo yo entonces lo que es amor del no amor? Por la posibilidad que tiene el ente
de expresar su propia voluntad. Si el ser humano estuviese destinado fatalmente a solo poder elegir el amor, no podría hablarse de amor en sí. ¿Puede acaso una roca o un árbol cambiar su destino? ¿Puede acaso un perro, un delfín o un orangután decidir libremente el ejercicio de su voluntad? Si es que tuviese voluntad. La gran pregunta que aquí nos haría es si Dios permite el mal, porque para amar a Dios uno lo tiene que amar libremente. Prueba la que fueron sometidos desde Luzbel, cuanto ángel hubo, cayendo un tercio celestial. Prueba la que fue sometido los padres primeros de Adán y Eva, cuya caída original privó, porque el mal es privación, priva del estado de gracia a toda su descendencia, y siendo que no se puede dar lo que no se tiene, Adán y Eva conservan su naturaleza, pero no el estado de gracia. De allí que en el acto conyugal los padres transmiten naturaleza, pero no estado de gracia. De allí que el católico entenderá lo que es el fundamento del bautismo. Pero sin entrar en un campo teológico y volviendo al campo filosófico, la respuesta pareciera elemental. Somos libres, porque el ser humano es libre, es capaz de amar a Dios y cumplir su ley, o rechazar a Dios, privarse de Dios y en consecuencia abrazar aquello que entendemos como malo, el abuso, la mentira, el robo o el homicidio. Pero aquí es donde alguien con fundamentos serios podría decir, Dios respeta la libertad, pero la libertad de quién respeta. Cuando una mujer decide libremente abortar, ¿la libertad de quién ha respetado Dios? ¿Ha respetado la libertad de la mujer que decidió abortar o del embrión que fue abortado? En efecto, si, por ejemplo, aplicáramos este principio al homicidio o al abuso, pareciera que Dios no interviene para respetar la libertad del asesino y no del asesinado. Pareciera que se respeta la libertad del victimario, pero no de la víctima. Suele argumentarse que Dios permite los males en su sabiduría también, para sacar mayores bienes de ellos. En otras palabras, este argumento pareciera decirnos que hay males que no serían tan malos a los ojos de Dios, porque serían los medios para engendrar otros bienes. ¿Cuántas veces alguno de ustedes habrá padecido algún tipo de mal y alguien les habrá dicho, Dios sabe por qué hace las cosas, por algo Dios lo ha permitido, para sacar un mayor bien de allí? Sin embargo, lejos está esto de una respuesta cristiana. Es usual que cuando queremos consolar a alguien de un gran mal, que de hecho lo está padeciendo, digamos, Dios sabe lo que hace, hay que confiar en la voluntad de Dios. No hay mal que por bien no venga, suele ser una frase común y habitual. En todos los casos, pareciera que estamos alentando al que sufre a confiar en lo que le sucede porque ha sido querido por Dios, aun cuando objetivamente padeció un mal. Estos argumentos, así explicados, son insostenibles para un realista, son insostenibles para un filósofo formado, porque para un filósofo realista, Dios es realmente bueno y el mal es injustificable. De allí que un realista nunca va a ser utilitarista. De allí donde un filósofo realista va a tomar distancia de ciertas expresiones liberales o ciertas expresiones utilitaristas propias de la posmodernidad, donde se va a intentar justificar mediante el cálculo costo-beneficio que un mal conduzca a un bien. De allí donde va a haber un divorcio absoluto con las tesis de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Cabe destacar, entonces, que el recurso
a disminuir en alguna medida la gravedad del mal para llevarlo compatible a algún plan divino, fue una tesis que se toma en Europa a partir del siglo XVII, donde ya el inmanentismo había penetrado por completo Occidente. Si tuviéramos que identificar esta perspectiva de un mal querido por Dios, Se, tendríamos que recurrir se cortó a el video. Gottfried Leibniz. Le escucho. No sé si hubo alguna pregunta allí o no. Que se te cortó el video y el sonido, no te escuchamos lo último que dijiste, todo lo último que dijiste. Si tuviéramos que lograr encontrar el punto en el cual se empieza a desarrollar filosóficamente las ideas en torno a un mal querido por Dios para obtener algún tipo de bien, quizás deberíamos ir a lo que ha sido la justificación de Dios, la famosa teodicea, del gran filósofo Leibniz. Leibniz recogía una mentalidad que se había difundido por Europa desde el siglo XVII. Podríamos resumirlo en lo que fue la frase del poeta inglés Alexander Pope: lo que sea está bien, todo lo que sucede está bien porque responde al plan de Dios. La primera ruptura de la visión de este optimismo religioso se da a mitad del siglo XVIII, más concretamente en el año 1755, cuando en la ciudad de Lisboa fue destruida por un imponente terremoto, que fue seguido luego por hechos de barbarie humana que escandalizaron a la sociedad de su época. ¿Cómo podría decirse que de tales hechos espantosos pueda extraerse que la voluntad de Dios es lo que quiso tal desenlace? ¿Cómo podría decirse que es la voluntad de Dios la que quiso que soldados del Ejército Rojo abusasen de cuanto había a su paso cuando logran ingresar a Berlín? Una historia poco contada, pero es necesario traer a la memoria para dejar de poner en el rol de héroes a quienes no han sido más que villanos. Si esto fuera así, Dios no sería bueno, sino que sería un ser sádico que se divierte jugando con sus víctimas, cuanto menos si es que no fuese simplemente un utilitarista que mide el bien y el mal de acuerdo a los cálculos de costo-beneficio. El corrosivo pensador revolucionario Voltaire, que como tantos más nunca utilizan su verdadero nombre para ocultar su identidad, criticó con amargura la postura optimista. Llegó a decir: no querráis consolarme, pues agregáis mis dolores. Solo veo en vosotros el esfuerzo impotente de un desgraciado altivo que finge estar contento. Vamos a ver entonces que esta idea de Dios tiene que ser profundizada desde el realismo, más si se quiere abordar lo que es el problema del mal. Los crímenes del siglo XX, un siglo marcado por las guerras, van a impactar en el pensamiento filosófico, llevando a algunos autores a negar la existencia de Dios de manera absoluta, o cuanto menos a negar sus atributos, tal como es el caso del filósofo Hans Jonas, cuando escribe el concepto de Dios. Su libro, de hecho, se llama El concepto de Dios después de Austin, y afirma que no se puede continuar afirmando que Dios es omnipotente. Herejías totales si las hay en la posmodernidad. Pero vamos a dificultar aún más este debate. Las dificultades planteadas se agravan aún más porque ya no se trata solo de preguntarse cómo Dios permite el mal, sino que cabe plantear cómo puede haber algo en el mundo que no sea causado por Dios. ¿Qué hay en el mundo
que no tenga como causa primera a Dios. Para el realismo, todo lo que existe en el mundo debe haber sido creado por Dios, más aún cuando se observa hoy los debates en torno a la providencia y la predestinación, en una muy mala interpretación que han hecho algunos de Santo Tomás de Aquino. Todo lo que existe en el mundo para el realista debe ser participado de Dios, toma parte de Dios, tal como se ha visto en clases anteriores. De hecho, Dios todo lo conoce en su omnisciencia. Pero el conocimiento de Dios, a diferencia del conocimiento humano, es causa de la verdad de las cosas, porque Dios conoce, lo conocido es verdadero, porque Dios es la causa eficiente de la verdad. Sí, cuando Dios conoce, causa las cosas, y su conocimiento no es causado por estas cosas, a diferencia del humano, el humano, cuando conoce, conoce algo que ya existía. En cambio, cuando Dios conoce, en el acto de conocer y en el acto del querer, la cosa comienza a ser. ¿Cómo es que Dios puede conocer entonces un acto malo? ¿Cómo es que Dios podría conocer un asesinato? ¿Dios conoce porque alguien decidió matar o es que alguien decidió matar porque así lo dispuso? Si Dios conociera porque alguien decidió matar, significaría que nosotros, seres finitos, podríamos actualizar el conocimiento de un ser infinito, idéntico a este humilde servidor cuando le hablas a ustedes, cuando le hablo a ustedes. Cuando yo hablo, actualizo el conocimiento de ustedes. Algo que no sabían, ahora saben. Si yo hiciese algo que Dios no conocía y Dios comienza a conocer luego de que yo asesiné a alguien, quiere decir que el conocimiento de Dios no es infinito, sino que se actualizaría igual que el del humano, lo cual es una contradicción a todas luces, siendo que Dios ha trascendido el tiempo y es eterno. Vemos entonces que las soluciones son insatisfactorias hasta este punto. No podemos negar ni la trascendencia ni la perfección de Dios. No podemos negar la bondad de Dios, ni su misericordia. Así que aquí vamos a entrar a discutir en qué es el mal. Cuando hablamos de que el mal es una privación, porque el mal es una privación, ¿qué es el mal? Y desde ya anticipo que si la sala se corta, hemos de seguir en el mismo link. El mal es una privación. Para esto es preciso entonces detenernos a reflexionar con la humildad que nos aportan los grandes doctores de la historia. Para el realismo, el mal es un tema central que debe ser abordado. Muchas veces la gente dice que el mal es la ausencia de un bien. Ciertamente que no se trata solo de la ausencia de un bien. Si para el realista todo lo que es bueno es, las alas de un pájaro van a ser un bien para ese pájaro. Pero qué gran mal habría si naciera un niño con alas. Los cuernos, para un alce, son su bien. Y sin embargo, qué gran problema si naciese una pequeña niña con cuernos. Sin embargo, es propio de la naturaleza humana el poder ver. De allí que cuando un niño nace sin la capacidad de la vista, podríamos decir que en la ceguera hay un mal. No se trata entonces solo de la ausencia del bien, sino más precisamente del bien debido, debido conforme a su propia naturaleza. Tenemos que tener presente, tal como se ha estudiado, que para la tesis realista nunca va a haber un divorcio con lo que es el orden natural, ya que en efecto
¿Cuál es el parámetro para afirmar que un bien es o no es debido? Pues el propio orden natural, tesis fundamental del realismo filosófico, que entiende que todo lo que existe dentro de la naturaleza está limitado en su acto de ser por su esencia, y la esencia, su propia naturaleza, es lo que determina que una cosa sea lo que es, y sea lo que es conforme a las potencias más elevadas. De allí que si bien potencialmente un hombre podría no caminar o no ver, le es propio a la naturaleza humana el caminar y el ver. Y en términos morales, le es propio al ser humano, como si de Pinocho se tratase, la virtud. Cuando el ser humano en su forma se degrada, se convierte en una bestia porque está renunciando a su naturaleza racional y abrazando solo los apetitos de la carne. Cuando un ser humano se eleva en la virtud, abraza su naturaleza racional. De allí que en la célebre obra de Pinocho hay, de hecho, una configuración. Este pequeño niño de madera pasa a ser una persona real. Para esta perspectiva realista, es preciso afirmar que existen males en el mundo, que las cosas en el mundo están heridas por el mal. Pero para poder afirmar que existe un mal, previamente debe afirmarse que existió un orden natural y sobre este orden operó luego un desorden. De hecho, como afirmaba Santo Tomás de Aquino, si malum est, Deus est. Si hay mal, Dios existe. Para que yo pueda hablar del mal, debo previamente referirme a un bien debido. Por lo tanto, debo indagar primeramente la causa del bien. Profundizar en esta tesis del mal como privación es el comienzo de la respuesta realista a todo lo que aquí se ha planteado. Una respuesta que engloba cierto misterio. Una respuesta que no va a eliminar el dolor ni la tragedia de la humanidad, pero al menos va a permitir poder desarrollar desde la razón una aproximación. Si el mal es privación, es no ser. Su causa no es una causa eficiente. Así como la mesa tiene como causa eficiente a un carpintero, así como un celular tiene como causa eficiente a su fabricante, así como la comida tiene como causa eficiente a un cocinero, así el bien tiene causa eficiente, como dijese San Agustín, todo lo que es bueno es. Y la causa eficiente primera es Dios en lo bueno. Siendo Dios la suma bondad, todo lo que es bueno participa de Dios. Así como yo amo al extremo a mis hijas, ese amor es una participación del amor que Dios tiene a la criatura. No es posible que yo vaya a crear semejante amor, tan solo lo participo como causa primera. Y así como un artista puede pintar un bello cuadro, el artista lo que hace como causa eficiente segunda es participar de la belleza, que es la causa primera de todo lo bello. Las cosas son bellas porque existe primero la belleza, y las cosas bellas en particular participan de este trascendental. Sin embargo, en el mal, como el mal es privación, no hay causa eficiente, porque no agrega nada a la realidad, tan solo priva, como la ceguera que no agrega algo a la realidad, priva lo que ya existía, priva la vista, como la enfermedad que no agrega algo a la realidad, priva de la salud, como la mentira que priva de la verdad, el homicidio que priva de la vida, el mal priva del bien, como la muerte está privando la vida, como la oscuridad priva de la luz, como el frío priva del calor. La causa de que algo no se dé puede ser un acto, como algunos entenderán desde el imanentismo, pero la causa de que algo no se dé
para el realista, no puede ser jamás un acto, sino la falta del mismo, un no acto, en el sentido de la no actualización de las potencias propias. Si todo es causado por Dios, el mal no hace más que privar, quitar, eliminar. No sería contradictorio que el hombre causara el mal sin la ayuda divina, porque esta causa deficiente ya no eficiente, porque la causa eficiente es lo que agrega algo a la realidad, la causa deficiente es lo que quita algo de la realidad. El hombre es causa deficiente cuando obra el mal. Sin embargo, cuando el hombre obra el mal, es causa deficiente primera. Cuando el hombre obra el bien, es causa eficiente segunda, porque la causa eficiente primera del bien es Dios. Y el hombre, en tanto agente racional, es causa segunda. Sin embargo, en el mal, la causa deficiente, porque hay una privación, no una agregación, es primeramente el hombre en su libre albedrío y en segundo lugar, Dios en lo que se llama la permisión divina. El filósofo Jacques Maritain parafrasea la sentencia evangélica que dice, sin mí no podéis hacer nada, y la convierte en su explicación filosófica en, sin mí podéis hacer la nada. Solo en el mal el hombre puede ser causa primera. En el bien el hombre es causa segunda y Dios causa primera. En todas las tradiciones culturales se transmite esta idea. Quien es un artista, un pionero, un fundador, un santo, se siente inspirado porque está cumpliendo una misión, un llamado. Está buscando esa causa fin que ya se imprime en la causa eficiente, como la mesa que cumple su destino por la forma que le ha impreso el carpintero. Quien en cambio quiere ser como Dios, comienzo absoluto, causa primera, termina haciendo el mal. Termina apartándose de su propia naturaleza como criatura, queriendo ser creador. De aquí que el pecado sea explicado como la consecuencia del querer ser como Dios. Cuando hablamos de que un ser humano solo puede ser causa deficiente primera y Dios causa segunda, lo explicamos a partir de lo que nos dice C.S. Lewis, quien afirma que hay dos clases de hombres. Están aquellos hombres que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, donde aquí se observa que Dios es causa primera del bien, el hombre causa segunda. Luego están aquellos hombres a quienes Dios les dice, hágase tu voluntad. Aquellos que obran el mal son causa deficiente primera y Dios causa segunda por permisión divina. Ciertamente que el mal entonces, y ya para ir concluyendo, el mal es terrible, pero el mal es débil. Para el realismo filosófico, el mal es terrible, en principalmente por ser una herida del ser, una injusticia dolorosa. Que el mal sea una falta, una ausencia, no significa que no haya mal en el mundo, ni que éste carezca de importancia. Muy por el contrario, el mal es tan grave que es un llamado de toda persona el combatirlo, principalmente el no ser indiferente ante el mismo. La gravedad del mal radica en el bien que impide. El mal es grave porque se impide un bien. Por eso, cuando uno refiere que el mal es privación del bien debido, no le está quitando aquí importancia alguna, sino que muy por el contrario,
está buscando el fundamento de este mal para poder combatirlo adecuadamente. Lo que se intenta explicar en este punto es que si el mal es privación del bien debido, la gravedad del mal se mide en relación al bien. Por lo tanto, el mal siempre es más débil que el bien, porque el bien puede existir sin el mal, pero el mal no puede existir sin el bien. Y de hecho, el mal absoluto es imposible que exista, porque en tanto y en cuanto haya un tan solo un acto de ser, ya hay un bien en el cosmos. E incluso esto podemos pensarlo en por qué las puertas del Averno nunca prevalecerán frente a la iglesia. Porque en tanto y en cuanto haya un pequeño remanente fiel, habrá esperanza. Habrá algo que esperar en Dios. Más aún, el mal siempre va a tomar prestado su poder del bien. El mal es un parásito del bien. Todo lo que el mal tiene de atractivo lo toma del bien. Por eso se puede explicar que el mal ingresa en el hombre bajo apariencia de bien. El mal implica, por lo tanto, una frustración. Todo lo que se obtiene en el mal se podría obtener de manera completa en el bien. Piense piense alguno, cada vez que ha cometido un mal, aquel bien que ha buscado, y cuánto más gratificante sería para el alma haber obtenido aquel bien de una manera justa y ordenada. El mal, así entendido, por lo tanto, implicaría cierta represión, de la represión del ser plena que proviene de la causa deficiente de quien está obrando el mal. Quien obra el mal está reprimiendo la expresión completa del bien. Piensen en un ejemplo muy simple, la diferencia entre la venganza y la justicia. La justicia por su propia naturaleza es sumamente bella, y sin embargo quien opera por la venganza nunca va a encontrar satisfacción y calma en su espíritu. Piensa alguno, quien obra conforme a la virtud y el bien en la valentía, que nunca se hallará frustrado ni por el temerario ni por el cobarde. De allí la perfección del bien. Y esto nos permite entonces considerar si acaso el pecado original es o no es un tema filosófico, cuando a veces pareciera que es tan solo una expresión religiosa. Para la postura realista, si hay mal en el mundo, este solamente puede provenir de un acto libre. Si no fuese así, el mal estaría en la naturaleza de las cosas. Si el mal estuviese en la naturaleza de las cosas, el mal tendría una carga ontológica. Si el mal tuviese una carga ontológica, Dios sería culpable del mal. Esto implica que, de acuerdo a la postura realista, el mal entró en el mundo, pero no necesariamente debió ingresar al mundo. El mal es histórico, y porque es histórico puede ser combatido. Lo que es propio de la naturaleza es que no hubiese mal. El mal es histórico porque en un momento dado de la creación y de la historia y la humanidad, el mal ingresa al mundo, pero pudo no haber ingresado. Toda filosofía realista supone necesariamente
una doctrina de un pecado original o una naturaleza caída. Una naturaleza que era ontológicamente buena, pero históricamente caída. Y esto no es una cuestión privativa de las religiones, sino que en toda filosofía realista a lo largo de la historia de la humanidad hubo referencia a un pecado original. Cuando se dice que Dios ordena lo malo a lo bueno, cuando saca algo bueno de lo malo, no hay que pensarlo como si Dios quisiera lo malo como un medio para llegar al bien. No hay que pensar en un Dios utilitarista, menos todavía en un Dios maquiavélico. Dios no quiere lo malo, sino que aún en este mal en el cual Dios no se encuentra implicado de manera activa, aún así Dios en ese mal no permite que el mal tenga la última palabra y logra, aún de eso malo que Dios no ha querido, logra sacar algún bien. Dios permite que la última palabra la tenga la bondad. Dios permite el triunfo del bien sobre el mal, aun en las peores situaciones que, insisto, una vez más, no han sido queridas por Dios. El mal que sucedió es una herida irreparable. Ya hay una privación de un bien. Que esto, cuando lleguemos al punto dado de antropología, vamos a comprender lo que es el mal de un alma condenada al infierno, donde en términos realistas hay un mayor mal en una sola alma condenada a la eternidad en el Averno que incluso en toda una especie animal extinta, sin por ello querer justificar ningún tipo de extinción como privación de un bien propio de la humanidad, sino remarcando lo que es la privación tanto en el orden temporal como hacia la eternidad. De hecho, si uno observa esto en términos religiosos, la misma redención no convierte a lo malo en bueno. Lo malo sigue siendo malo y lo ideal sería que no hubiese mal. La existencia humana está marcada por este mal histórico. La redención no hizo lo malo bueno, sino que dio remedios a tales males. Por eso, para terminar la presente clase, queda finalmente considerar que es imposible hablar del mal sin la referencia a Dios. Decíamos que uno de los motivos principales por los cuales las personas que en un origen fueron creyentes se vuelven hacia el ateísmo o algunas que han sido realistas se hacen imanentistas, radica en la imposibilidad de conciliar lo que es la idea del mal y un Dios trascendente, omnipotente y omnisciente que lo permite. Quien se niega a aceptar consuelos que minimizan la gravedad del mal como parte del plan divino, caen muchas veces en un pesimismo exacerbado y no logran comprender la propia noción del mal como fenómeno histórico. De hecho, los autores del siglo XX intentan abordar esta cuestión desde la banalidad del mal de Hannah Arendt hasta, por ejemplo, la obra de Fyodor Dostoyevsky en un pasaje de los hermanos Karamazov. Iván Karamazov dialoga con su hermano Alyosha sobre las cuestiones del mal. Alyosha es un seminarista piadoso y con una visión religiosa de la realidad propia de quien abrazó la fe. Iván se ha alejado de esta mentalidad, pero en esta ocasión
se ha decidido explicarle a Alyosha sus motivos sin prejuicios ni polémicas superficiales. Un diálogo fantástico para entender lo que aquí quiere exponer. Primero le propone Iván a Alyosha relatarle algunos hechos recientes. En todos ellos, los protagonistas son niños asesinados, torturados, humillados. Elijo a los niños, dice Iván, porque nadie podría decir que no son inocentes. Respecto de adultos, siempre cabe la posibilidad de pensar que es una suerte de castigo divino. El karma, dirían los posmodernos. Sin embargo, cuando se trata de un niño que sufre, este tipo de argumentos ya no es válido. Y dice Iván que se va a detener en hechos reales, porque hablar de ellos en forma genérica y abstracta suele ser el camino por el cual se escapa a las auténticas tragedias de la vida humana. Iván está hablando como un realista desencantado del realismo. Frente a estos hechos aberrantes, cabe la pregunta de que Dios construirá el edificio de la futura armonía sobre la lágrima de los inocentes. Dios va a construir Civitas Dei sobre la sangre del inocente. ¿Es que acaso el realista cree que Dios necesita del sufrimiento del inocente para construir su gran utopía, donde los medios justifican los fines? Esta es la pregunta filosófica que subyace en Iván. Alyosha reconoce que no. Por eso es que Iván, sin ningún prejuicio, afirma que él ya ha dejado de creer en ese Dios, porque él no quiere ser cómplice de esa injusticia. Este es el gran problema. ¿Qué es el mal para un imanentista? Alguien que ya abandonó toda esperanza en Dios. Alguien que ya negó a Dios. Alguien que ha dicho, Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. Como diría Nietzsche. ¿Qué es el mal para un imanentista? ¿Se encuentra este en mejor situación para combatirlo acaso? ¿Es que acaso si yo juntase aquí a Zizek, a Marx, Althusser, Derrida y Foucault, junto a Gramsci y Chantal Mouffe, estarían en mejores condiciones para combatir el mal y la injusticia que San Agustín o Santo Tomás de Aquino? Ciertamente que pareciera que luego de este diálogo entre los hermanos que plantea Fyodor Dostoyevsky, ya no hay ni siquiera mal, porque si Dios ha muerto, ya no existe ni mal ni bien. Es el hombre arrojado en estado de naturaleza total, donde el mal y el bien termina siendo una construcción lingüística, tomando elementos de Rousseau al respecto. En efecto, si no hay un orden natural, ni un parámetro previo ninguno, no puede decirse que ningún acto sea ni bueno ni malo. Si no existe el orden natural del realista, ¿cómo puede alguien afirmar que algo es bueno o es malo? Días atrás analizaba en mi canal de YouTube un debate entre un wicano, un satanista y un cristiano. La gran cuestión fue cuando el wicano dijo que la electricidad es idéntica a la moral. Depende qué uso hagamos con ella. Algunos conectan un respirador, otros conectan una silla eléctrica. La gran discusión es cómo hace esta persona para poder discernir qué es el bien y qué es el mal sin un parámetro previo. Tan solo es una expresión inmanentista de sí. Es considerar para él aquello que va a ser bueno o malo desde una construcción propia. Pareciera ser que el inmanentismo ya no es ni siquiera una libertad absoluta, sino una liberación total, porque no hay parámetros de esencia, no hay un deber ser. Las cosas simplemente son, simplemente suceden. Por eso se va a observar que los grandes crímenes de la humanidad, de hecho, no fueron cometidos en nombre de Dios, sino que fueron cometidos principalmente por regímenes inmanentistas, aquellos
que principalmente consideran que la religión era el opio del pueblo. Caen en una visión sombría y pesimista porque la realidad no es buena en sí, sino que, como lo diría Jean-Paul Sartre en su obra A Puerta Cerrada, la propia existencia, la propia vida es un infierno. De allí, no basta decir que las torturas infligidas a los niños no sean males, no se puede negar el mal. Hay que reconocer que el mal existe en el mundo, lo que hay que buscar son las causas, que es la función del filósofo. Las causas últimas y primeras, últimas en el orden del saber, primeras en el orden del ser. En una concepción inmanentista, entonces, el mal es la misma finitud. Aquello que en el realismo era bueno, el ser finito, la esencia, los límites, en el inmanentista se convierte en algo malo. De allí que hay un malestar con la cultura constantemente, porque todo límite es artificial y se va a buscar primero la liberación de la mujer, luego la liberación de los animales, luego la liberación de los niños, luego la liberación de la familia, la moral, la patria, la religión. La liberación es constante. Si la imagen del mundo es la que ha configurado el monismo filosófico de Baruch Spinoza, donde todo responde a una única sustancia, el deseo final será disolverse y fundirse en el todo, como lo sostiene Baruch Spinoza, como lo sostiene Ernst Haeckel, que plantea la necesidad de un nuevo hombre que sea uno con la ecología, como sostienen tantos pensadores que hablan del nuevo hombre que sea uno con la gran voluntad, parafraseando a Schopenhauer. Hegel escribía esta situación con una imaginaria frase que él todo dedica a los individuos. Mortua vita mea. Tu muerte es mi vida. El todo se alimenta de los individuos. El todo prevalece. El individuo perece. Una suerte de monstruo devorador, como si se tratase de Cronos en tiempos romanos. De hecho, la palabra pánico posee este origen. El mayor terror es provocado por este todo. Pan significa todo. Ya no se está ante un Dios creador que es pura bondad, como en el realismo, sino que todos los seres finitos están llamados a ser devorados por el tiempo. La última etapa del pensamiento de Freud, influido por Schopenhauer y Nietzsche, es lo que lo lleva a escribir lo que es la teoría de la pulsión de la muerte. Su obra en 1920, Más allá del principio del placer, postula que la tendencia más profunda del ser humano es la tendencia regresiva a un estado anterior. De allí que Nietzsche ya hablaba del eterno retorno, querer volver a un estado anterior. De allí que en la obra de Jekyll and Hyde, Mr. Hyde termina siendo ese estado primitivo del hombre, ese regreso al puro deseo, la pura voluntad como habló Schopenhauer. Ya no hay una inteligencia porque no hay un mundo inteligible, porque no hay un Dios ordenador que comunica el orden a las criaturas. El individuo entonces en el inmanentismo no posee ni bien ni mal, solo deseos. Y luego hay una lucha de deseos, como Foucault plantea, una lucha de poder. Y todo se reduce a quien impone su voluntad sobre el otro, donde no hay ni siquiera un concepto estable de justicia, porque no hay ni siquiera un trascendental de lo justo. El mal, por lo tanto, para el inmanentista, ya no es histórico en cuanto al pecado original, sino que el mal es ontológico, porque el sufrimiento es inmanente y propio del ser humano. No hay vida sin sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, el mal es inevitable, inexorable. El mal es absoluto. No se lo puede combatir al mal. Tan solamente uno se puede liberar, la liberación absoluta de la esencia. Por eso, volviendo a la obra de Dostoyevsky, Iván da a entender la imposibilidad de aceptar la existencia de un Dios trascendente.
Hay una interpelación al hermano religioso por esta dificultad. A la pregunta aquí que era original, si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Va a aparecer entonces una segunda pregunta que va a responder la primera. Si Dios no existe, ¿de dónde viene el bien? El hermano religioso le pregunta a Iván cómo podrá vivir de ahora en más sin querer a los brotes primaverales de los árboles, sin querer la mujer amada, sin querer el sepulcro de la persona querida. Si Dios no existe, nada finito tiene ninguna consistencia ni valor. ¿Qué valor puede tener cualquier elemento de la existencia si no hay trascendencia alguna? ¿Es acaso posible vivir con semejante infierno en el corazón de un vacío existencial? Se produce una dolorosa paradoja. Quien con valentía rompe con su visión anterior al mundo, una visión que le impedía luchar contra el mal, visión que le obligaba a transigir con el mal, ahora debe rendirse, si uno es honesto, frente a un mal que considere inevitable. Si el mal es histórico, por otro lado, sí se puede luchar contra él, porque hay una esperanza. Porque si el mal no estuvo siempre en la humanidad, quiere decir que la humanidad puede volver a estar sin el mal. De allí la necesidad de la gracia y la redención. Pero en este punto estamos hablando de filosofía. Muchos autores han explicado lo que es el intento por pelear contra este mal. Pero finalmente la mejor forma de reconocer que la lucha contra el mal es posible es, ante todo, admitir la existencia de un bien absoluto, que es lo que llamamos Dios. Sin el absoluto del bien, no hay bien alguno, tan solo un giro lingüístico, una construcción social. Veamos el ejemplo del marxismo como cualquier elemento inmanentista. Cuando el marxismo toma el poder, esos luchadores románticos por un mundo mejor vieron la realidad. De allí que Orwell va a escribir Rebelión en la Granja, desencantado ya del régimen marxista. Porque cuando uno abraza el inmanentismo, el mal está presente incluso en uno mismo. Las estructuras del mal prevalecen necesariamente. Podríamos ver si no, cuando Albert Camus escribe el libro La peste, llega a decir, la peste es la vida misma. Todo es un infierno, porque no hay un bien trascendental. Por eso es importante poder reconocer la importancia del mal para la filosofía. El mal va a ser para el realismo la privación del bien debido, mientras que para el inmanentismo el mal va a ser la realidad misma, porque es imposible separar sufrimiento de realidad, por más intentos que se hagan. Esto es el mal explicado en tan solo una hora. Espero que les haya servido y les haya gustado la pequeña clase que aquí les he preparado y la clase que viene estudiaremos en la primera parte que es la libertad y luego veremos si hay tiempo para algunas preguntas o algo más. ¿Se ha entendido todo hasta aquí?